Septiembre ha llegado y con él el momento ideal para darle un nuevo aire a tu hogar y jardín. El clima empieza a refrescar, los días se acortan y muchas flores empiezan su ciclo otoñal. Hoy te voy a mostrar 5 plantas de temporada que no solo son fáciles de cuidar, sino que además llenarán tus espacios de color, aroma y vida. Así que si quieres transformar tu hogar en este mes, quédate hasta el final. Empezamos con los pensamientos, pequeñas joyas florales que resisten perfectamente las bajas temperaturas de otoño. Sus flores, delicadas y coloridas, pueden ir de morado al amarillo y al blanco, aportando un toque alegre a cualquier maceta o jardinera. Además, son increíblemente resistentes y no requieren cuidados complicados. Con sombra parcial y suelo bien drenado tendrás flores durante varias semanas. Por eso se han vuelto tan populares para jardines urbanos y balcones, donde el espacio es limitado, pero se quiere un efecto visual inmediato. Si te gustan los colores vibrantes, pero buscas algo fácil de mantener, los pensamientos son la opción perfecta. Y ahora que ya llenamos un rincón de color, pasemos a una planta que prolonga la floración del jardín incluso en los días más frescos del otoño. Los crisantemos son sinónimo de otoño. Sus flores grandes y vistosas en tonos amarillos, naranjas y rojos le dan al jardín un aire cálido y acogedor. Además, su floración tardía permite mantener la decoración viva cuando otras plantas comienzan a decaer. Son fáciles de cuidar, necesitan sol directo, suelo bien drenado y riego moderado. Si combinas crisantemos con los pensamientos, obtienes un contraste de colores impresionante que hará que tu jardín destaque. Y mientras hablamos de plantas que atraen la vista y los sentidos, no podemos olvidar las que también nos ofrecen fragancia. Es hora de conocer al Alyssum. El Alyssum es una planta aromática que no solo deleita la vista, sino también el olfato. Sus flores diminutas, blancas o lilas, desprenden un aroma suave y dulce que atrae polinizadores como abejas y mariposas. Es resistente y adaptable, requiere sol parcial y un riego moderado y funciona de maravilla en borduras, macetas y como cobertura del suelo. Su delicadeza contrasta con el impacto visual de los crisantemos y la alegría de los pensamientos, creando un equilibrio perfecto en tu jardín de otoño. Y si hablamos de equilibrio, no podemos dejar de lado el follaje ornamental que aporta textura y color durante toda la temporada. Aquí es donde entra la euchera. La euchera es famosa por su follaje vibrante, tonos rojizos, morados y verdes que mantienen su belleza durante todo el otoño. Sus hojas no solo son decorativas, sino que también añaden un efecto de textura y profundidad al jardín. Prefiere sombra parcial, riego moderado y es resistente a plagas, lo que la convierte en una planta ideal tanto para principiantes como para jardineros experimentados. Combinando eucheras con Alyssum y crisantemos, conseguimos un jardín lleno de color, aroma y variedad visual, listo para recibir la nueva estación. Y para terminar nuestra lista, quiero mostrarles una planta que se está haciendo cada vez más popular en jardines urbanos y macetas decorativas, la col ornamental. La col ornamental es una planta resistente al frío, con hojas en tonos morado, blanco y verde, que parecen pequeñas obras de arte naturales. Su crecimiento lento permite que mantenga su belleza durante varias semanas y se integra perfectamente con las demás plantas de temporada que hemos visto. Prefiere sol parcial y riego regular y su textura única le da un toque sofisticado a jardines y macetas. Con esta planta cerramos nuestra selección de 5 especies ideales para sembrar en septiembre. Combinadas ofrecen color, aroma, resistencia y texturas diferentes, asegurando que tu hogar y jardín se vean vibrantes y acogedores durante toda la temporada. Para resumir, pensamientos, crisantemos, Alyssum, euchera y col ornamental son las 5 plantas que no deben faltar en tu jardín este septiembre. Son fáciles de cuidar, estéticamente atractivas y perfectas para la temporada otoñal. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas 5 plantas vas a sembrar primero en tu hogar? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más consejos de jardinería de temporada. Nos vemos en el próximo video.